vamos a, vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era lo que parece ser una violación al principio constitucional de igualdad. El artículo 33 de la Constitución Política establece un derecho a que todos los han de ser tratados de la misma manera, en igualdad. Obviamente, ese principio constitucional exige tratar de manera igual a los iguales, pero permite tratar de manera diferenciada a los que no son iguales. Dicho en otras palabras, esa norma permite tratar de manera diferente, por ejemplo, a patrones y asalariados. ¿Por qué? Porque no son iguales. Permite cobrar a unos más impuesto que a otros, precisamente porque tienen diferencias entre sí. Permite cobrar, por ejemplo, un impuesto a las casas de lujo, pero ese impuesto a las casas de lujo no se lo cobra a quienes no tienen casas de lujo. No es un impuesto general a las casas, sino es un segundito, por favor. Aló. Disculpas, pero tenía que atender esa llamada. Decía que el principio constitucional de igualdad exige tratar del mismo modo, igualmente, a quienes estén en las mismas circunstancias. Permite hacer tratos diferenciados cuando las circunstancias sean distintas. Ahora, parece un error decir que el principio de igualdad se expresa 100% o se expresa en todas sus consecuencias en la frase tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Los alemanes tienen una teoría un poco que recibe un nombre muy divertido, la teoría de las peras y las manzanas. Decía, violaría el principio de igualdad el que se trata a las peras como peras y a las manzanas como manzanas, porque lo que tienen en común las y las manzanas es que ambos son frutas. Entonces, lo que prohíbe el principio de igualdad constitucional, universalmente reconocido en todas las constituciones del mundo, lo que prohíbe es que a quienes tengan un parámetro de igualdad sean tratados diferentemente. Las peras y las manzanas tienen un parámetro de igualdad que es que ambas son frutas y por tanto hay que tratar a las peras y a las manzanas como frutas. No se puede decir negros y blancos son diferentes y por tanto el tratamiento de los negros es diferente que el de tratamiento de los blancos, porque el parámetro de igualdad es que son seres humanos. Por tanto, hay que tratarlos como seres humanos. La discriminación por razón de raza, de género, de cualquier discriminación
por capacidad económica es ilegítima, es inconstitucional, es violatoria del principio de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. En el caso de asalariados, ¿cuál es el parámetro de igualdad con el caso de los independientes? El parámetro de igualdad es sus ingresos, su capacidad económica. Por tanto, la contribución de asalariados no puede tener tarifas diferenciadas de la de los independientes, porque viola el principio de igualdad. Mientras a los asalariados se les cobra actualmente en la caja un porcentaje fijo, que además es menor, a los independientes se les cobra un porcentaje mayor y que además es escalonado, conforme les mencioné. Si bien es muy fácil llegar a la escala máxima a partir de 6 salarios mínimos, pues no está bien que unos tengan una escala fija y los otros tengan una escala progresiva. Eso viola el principio de igualdad. También viola esta actuación de la caja la propia ley constitutiva de la caja. Porque el artículo 22 de la ley constitutiva de la caja dice que los ingresos de los independientes o no asalariados, los ingresos de seguro social, es decir, los ingresos de las contribuciones sociales, se obtendrán mediante el sistema de cuotas establecido en el artículo 3. Y el artículo 3 dice que los trabajadores independientes estarán exentos del pago de la cuota patronal. Por tanto, no se vale, sería hacerlo en fraude de ley, sería hacerlo por la puerta de atrás, con engaño de lo que dispuso el legislador, cobrarles una cuota, comillas, obrera, mucho mayor que la cuota obrera de los asalariados, porque no te pagan cuota patronal. Más bien, la frase final del artículo 3 de la ley constitutiva dice que los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al mínimo legal y que soliciten afiliación al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, en ese caso la cuota del Estado se incrementará para subsanar parcialmente la ausencia de cuota patronal. Es decir, hay una indicación clara de que si factorialmente, si actuarialmente la contribución del asalariado, perdón, del independiente, se queda corta respecto a los servicios a financiar, el exceso, la diferencia, el exceso no, más bien la carencia, lo que haga falta para llegar a financiar correctamente, debería tomarse de la cuota del Estado, no de la cuota del independiente. En estas discusiones retroactivas con la caja, se ha planteado que esas obligaciones están prescritas o que deberían considerarse prescritas. Es cierto que en la jurisdicción laboral, esto es la sala segunda respecto de de los conflictos entre patronos y trabajadores que tienen consecuencias en las cuotas de seguridad social, es cierto que se ha dicho a nivel casacional que aplica la prescripción de 10 años. Y se ha dicho con base en el artículo 56 de la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese artículo 56 es el que ustedes tienen a la vista. Sí lo tienen a la vista, ¿verdad? En sus pantallas. ¿Tienen Profe, yo estoy viendo el artículo 22 y el 3. ¿Nadie tiene el artículo 56?
Proyectado, no. Un momentito, por favor, que no sé qué fue lo que hice. Les decía que hay una discusión sobre el tema de prescripción. Cuando la inspección de la caja pretende irse 15, 16 años hacia atrás, se le opone, o los afectados le han opuesto prescripción, y la caja ha dicho varias cosas a ese respecto. La primera de ellas es que, según la jurisdicción laboral, según fallos casacionales de la jurisdicción laboral, la prescripción es de 10 años, con base en este artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dice ese artículo 56: las sentencias condenatorias dictadas en los juicios a que se refiere este capítulo no inscribirán en el registro judicial de delincuentes, salvo el caso de que la caja, dada la gravedad de la falta, así lo solicite expresamente al tribunal respectivo. Hasta aquí, sentencias condenatorias penales. No parece que tenga nada que ver con cuotas de seguridad social. Sigue el artículo 56. Las multas impuestas con ocasión de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos de la Caja Costarricense del Seguro Social, debiendo ser giradas de inmediato a dicha institución una vez practicado el depósito respectivo. Hasta aquí estamos hablando de multas, no estamos hablando de cuotas de seguridad social. La acción penal y la pena, en cuanto a las faltas contempladas en esta ley, prescribirán en el término de 2 años contados a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de la falta. Acción penal y la pena tampoco se refiere a cuotas de seguridad social. El derecho a reclamar el monto de los daños y perjuicios irrogados a la caja, sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil, prescribirá en el término de 10 años. En esa frase final, prescribirá en el término de 10 años, es que se basó la jurisdicción, la sala de casación de lo laboral, para decir que las cuotas de seguridad social prescriben en 10 años. Pero a mí me parece que el artículo 56 se refiere a otra cosa totalmente, ¿verdad? Daños y perjuicios que se deriven por ejecución de sentencia penal o juicio penal, pero en la vía civil. No tiene nada que ver daños y perjuicios con contribuciones a la seguridad social. Ahora, si el artículo 56 no es el aplicable, entonces aplica el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Recuerdan que la sentencia del 2006 de la Sala Constitucional dijo que por ser tributos para fiscales aplica plenamente las facultades que tiene el Código Tributario. Pues me parece que es el mismo razonamiento. Si la ley constitutiva no tiene norma propia, norma especial de prescripción, entonces aplica la norma general de prescripción, que es la del Código Tributario, que hasta el 2012 era de 3 años y actualmente, desde septiembre del 2012, es de 4 años. Dice, por favor, léanlo, el artículo 51, y si alguno tiene a mano el código y nos hace el favor de leerlo, se lo agradezco. Artículo 51 del Código Tributario, por favor. El 51, profe. Sí, por favor. El artículo 51 del Código Tributario, espero estar en... Sí, es que están en varias leyes. Sí, excelente. Entonces, el artículo 51 dice términos de prescripción. Es ese, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. La acción de la administración tributaria para determinar la obligación prescribe a los 4 años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. El término antes indicado se extiende a 10 años para los contribuyentes o responsables no registrados ante la administración tributaria o a los que estén registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas o no hayan presentado las declaraciones juradas.
Las disposiciones contenidas en este artículo deben aplicarse a cada tributo por separado. Entonces, 51, ¿qué es lo que dice? 4 años, pero esos Sí, 4 se pueden se pueden extender. a 10 Ujú. en 3 supuestos, Cristian. ¿Cuáles son? Para los contribuyentes o responsables no registrados ante la administración tributaria, Ah, para los que estén registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, y el tercero sería las personas que no hayan presentado las declaraciones juradas. ok. Entonces, si ese artículo supletoriamente aplica a la caja, un trabajador independiente que haya pagado sus cuotas es porque está inscrito en la caja. O sea, no está omiso en su deber de inscribirse. Y como no se pueden presentar declaraciones, no hay fecha para presentarlas, no hay formulario para presentarlas y no hay manera de presentar declaraciones, pues no puede incurrirse en los otros 2 supuestos que implican extensión a 10 años, que son presentar declaraciones fraudulentas o no presentar declaraciones. Lógicamente, solo aquellos que estaban obligados a presentar declaraciones y no las presentaron, es a los que se les extiende el plazo de prescripción a 10 años. Evidentemente, si yo no estaba pagando cuotas porque nunca me acerqué a la caja a inscribirme en el régimen de trabajador independiente, entonces pues sí que aplica para ese supuesto la extensión a 10 años. Ahora, ha dicho la caja algo todavía más incomprensible. Aplica el régimen de 10, pero yo no lo puedo declarar administrativamente, sino que eso solo lo pueden declarar los tribunales. Lo cual me parece a mí bastante absurdo. Es cierto que existe un principio general del derecho que dice que la prescripción no se puede declarar oficiosamente. La prescripción solo se puede declarar a petición de parte. Pero si yo le pido a la caja que declare prescripción, la caja no puede negarse a declararla. No puede decir, no, yo no tengo potestad para declarar prescripción, esa potestad le corresponde a los tribunales. En ninguna norma lo dice y no es lo que se deriva del principio general del derecho. Vean ustedes que tributación declara prescripción, el tribunal fiscal declara prescripción administrativo, las municipalidades declaran prescripción, el IAFA declara prescripción, aduanas declara prescripción, el INDER declara prescripción, todos los entes que cobran contribuciones declaran prescripción. No oficiosamente, solo si se la piden. No puede decir la caja que ella no declara prescripción, sino que aunque yo se lo pida, tengo que ir a un tribunal, tengo que ir a un tribunal para que sea el tribunal el que declare prescripción. No está en la norma, no está en la ley constitutiva de la caja y no es un principio general del derecho el del que el órgano administrativo no pueda declarar prescripción. Sí es un principio general del derecho de que la prescripción no se puede declarar oficiosamente, sino que hay que pedirlo, hay que solicitarlo. Pero una vez que se solicita, no puede negarse el órgano solicitado a hacer la declaración pertinente. ¿Ven bien este cuadrito? ¿Alcanzan a verlo bien? Sí. Sí, profe. Bueno. Me habían comentado que querían que vieran que les mostrara unos numeritos de a qué se refiere este problema, cómo se calcula el impuesto de la renta y a qué se refiere este problema entre independientes y la Caja Costarricense del Seguro Social. En el ejemplo, es un trabajador independiente que gana muy bien, que está en el
decil más alto de ingresos de la República. Esta persona gana 6 millones de colones brutos mensuales, algo así como $10,000 mensuales. Realmente es de los que más ganan en el país. Dice el artículo 8, inciso S, por favor léanlo cuando tengan un momentito, artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los trabajadores independientes pueden deducir el 25% de sus ingresos brutos sin necesidad de comprobantes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tienen facturas de gastos que superan el 25%, deducen las facturas. Si no tienen facturas de gasto que lleguen al 25%, utilizan ese mínimo del 25% que está en el artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, su ingreso bruto, 6 millones de colones mensuales, 72 millones de colones anuales, menos el 25%, le da una renta neta, una renta después de gastos de 54 millones de colones. A esa renta neta, el impuesto sobre la renta se calcula de acuerdo con las escalas que están inmediatamente a continuación. De 0 a 3.742.000 colones, 0%. Entre 3.742 y 5.589.000, 10%. Entre 5.589 y 9.322.000, 15%. Entre 9 y 18, 20%. Y el exceso sobre 18, 25%. Así se calcula el impuesto sobre la renta de esta persona. Es decir, a esa persona que gana 72 millones brutos anuales, 54 millones netos anuales, le corresponde un impuesto sobre la renta de 11.446.100 colones. ¿Quién me había preguntado que quería ver unos ejemplos? ¿María Alexandra? No. Sí, de cómo se calcula. Sí. Bueno, este cuadrito satisface en algo tu pregunta, sí, tu curiosidad. Sí, profesor. Ok. Obviamente, pues está sobresimplificado. El impuesto de la renta es bastante más complicado, pero dijéramos que esto es lo que le compete pagar de impuestos sobre renta, 446.100 colones a alguien que tiene ingresos brutos de 6 millones mensuales, 72 anuales. Las cuotas de seguridad social, ahí dice que es del año 2019, pero es un error, es del año 2021. Si se calculan sobre esa renta neta, 10,69 y 8,09, seguros de enfermedad y maternidad y seguro de invalidez, vejez y muerte, suman 10 millones, una especie casi de segundo impuesto sobre la renta. Esto es, además de 11,4 millones de renta, hay que pagar 10,1 de contribuciones a la seguridad social. Caja y renta suponen 21 millones, casi el 40% de la renta neta. Si se compara eso con un asalariado, el asalariado tiene tarifas mucho menores, paga 9,50%, digamos seguros, versus 18,78% del independiente. Paga de caja y renta 12,9 millones el asalariado versus 21,5 millones el independiente. Este cuadrito
tiene los mismos datos que ya mencionamos. Los mismos datos de este cuadro y de este cuadro, pero se le añade cuál es el gasto de consumo según la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo del 2013, anualizada por la inflación al 2019. Según el INEC, cada persona en Costa Rica gasta en sí mismo, en ropa, alimentación, transporte, educación, diversión, cine, 530.594 colones mensuales. O sea, gasta en vivir 530.000 colones. Si a esta persona del más alto decil de ingresos de la República le restamos impuestos sobre la renta, le restamos cuotas de seguridad social, le restamos el consumo del INEC, y si además resulta que tiene una hipoteca a 20 años plazo para construcción de una casa y una prenda a 8 años para adquisición de un automóvil, lo que le queda de los 6 millones brutos mensuales que recibía son 331.000 colones mensuales. Supongamos otros gastos, o sea, por ejemplo, que tiene una pensión alimentaria. Seguramente será, para alguien que tiene 6 millones de colones de ingresos brutos mensuales, la pensión alimentaria seguramente será mayor a 300.000 colones. Supongamos que tiene 2 hijos, no en una escuela pública, sino en una escuela privada. Seguramente eso superaría con mucho esos 300.000 colones. Dicho en otras palabras, si tuviera 2 hijos en edad escolar en una escuela privada, muy probablemente quedaría en negativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que se está cobrando entre caja y renta es confiscatorio. Si uno ve cuál es el porcentaje de contribuciones forzosas, caja y seguridad social en los países de la OCDE, Costa Rica está por encima de los países de la OCDE. Está por encima de países como Suecia o como los países nórdicos, que se caracterizan precisamente por tener unos altísimos porcentajes de contribución de los ingresos privados sometidos a los gastos públicos. Esto ha llevado a que desde el año 2010 hasta el primer trimestre del año 2019 se hayan ido informalizando, se hayan convertido en informales los trabajadores independientes. Este cuadrito solo se refiere a los profesionales liberales, es decir, a aquellos trabajadores independientes que tienen un título universitario. En el tercer trimestre del año 2010 eran informales 20.435 y eran formales 24.212. En otras palabras, la informalidad llegaba al 45,8% del total de 44.648 trabajadores independientes que eran profesionales liberales, es decir, que tenían un título universitario. Es un porcentaje altísimo, 45,8%. Pero para el primer trimestre del 2019 se produjo una estampida
65.429 profesionales liberales, que eran el 92,4% de los 70.798, eran informales. Es decir, no estaban en la caja, no contribuían a la seguridad social y solo lo hacían 5.369, es decir, el 7,6% de ese universo de 70.798 profesionales liberales. Eso es gravísimo. Menos de 1 de cada 10 profesionales liberales cotiza para la seguridad social. En otras palabras, el sector de mejores ingresos, el más capacitado, aquel en el que el Estado costarricense ha invertido mal, se fugó a la informalidad. ¿Quiénes están? O sea, ¿quiénes son esos 5.369? Los que no se pueden quitar del tiro. Los notarios de los bancos, por ejemplo, que tienen que estar en la seguridad social, porque si no, no pueden prestar servicios notariales. Los que contratan con el Estado, porque se acuerdan que hay un artículo que dice que no se puede hacer ofertas públicas con el Estado si uno no está al día con sus cuotas de seguridad social. Pero esto es realmente gravísimo y es muy grave porque además no solo es el sector más educado del país, los que tienen título universitario, sino que quien está informal en la caja también está informal a efectos de impuestos sobre la renta y a efectos de impuestos al valor agregado. Que yo no puedo decidir ser formal para unas cosas e informal para otras. O soy formal para todo o soy informal para todo. Esta es la evolución desde el tercer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2019. No tengo datos más actuales. Pero la última vez que encuesta midió esto, nunca habían sido tan altos los informales. Y nunca habían sido tan bajos los formales. Esto ya no son, ese cuadrito se parece al que vimos unas líneas atrás, pero no es igual. Este habla de trabajadores independientes, tengan o no título universitario. Digamos, una señora que hace cortinas, un informático, un técnico informático que presta servicios, un jardinero que es independiente, que no tiene patrono, una señora que vende empanadas, una persona que se dedica a, por ejemplo, enfermero o tutor. Todos esos son independientes. Más o menos 500,000 de personas están en esa condición. Sí, María Alexandra. Profe, entonces digamos que la lógica de la caja es aumentar las cuotas porque hay menos personas cotizando, entonces para tener ahí un mínimo, o sea, lo que está haciendo es seguir desincentivar esa recaudación. Sí, claro. El efecto de cobrar esas cuotas tan altas es espantar a todos los independientes. Sí, pero o sea, de los pocos que quedan, lo que sigue haciendo es aumentar más las cuotas independientes. Sí, sí. Y me imagino que esto de alguna forma se ha analizado en la caja, ¿o no? Sí. Sí, bueno, esta presentación la hice yo a la Junta Directiva de la Caja y bueno, fue como darle serenata a la luna. Por más que me desgañité, no se sonrojó. Se ha presentado en distintos foros estos números y bueno, la Caja decidió hacer unas modificaciones al reglamento, las publicó el 19 de marzo en borrador, publicó el reglamento de los trabajadores independientes el 19 de marzo, pero en realidad no resuelve nada. O sea, lo único que resolvió es que le dio a la Caja la
potestad, o le daría, si se aprueba ese reglamento, pues se publicó para consulta. Digamos, abandona la tesis de que la prescripción la tienen que declarar los tribunales y la puede declarar la propia caja, pero dice 10 años. Cuando lo lógico sería el Código Tributario, no los 10 años civiles ni los 10 años de los daños y perjuicios del artículo 56 de la ley constitutiva. Hay gestiones adicionales y ahorita vamos a ver algunas de ellas sobre qué se está haciendo para tratar de resolver este problema. En esta filmina se compara el total de independientes, es decir, tanto los que tienen título universitario como los que no lo tienen. Les decía que puede ser, digamos, alguien que dé tutorías, alguien que un enfermero que atienda por horas o por días personas con discapacidad. Podría ser también un vendedor de seguros que no tenga título universitario, o podría ser un técnico en informática que vaya de casa en casa o de oficina en oficina diciendo, bueno, pues yo reviso que su antivirus esté bien y que los programas estén bien instalados y que le reviso las redes de informática en su casa. O podría ser un jardinero que, por ejemplo, en el condominio donde yo vivo, llega un jardinero una vez al mes y hace el jardín del condominio. Y después de que termina aquí, va al condominio al lado y después va al condominio, y así está todo el mes con un condominio distinto, pero ninguno de ellos es su patrono, cada uno de ellos es alguien que lo contrata por servicios, que es un trabajador independiente. Podría ser también el caso, no sé, de una costurera que repara ropas o que vende cortinas sin relación de dependencia. El universo, en el primer trimestre del 2019 de esos independientes, era 501.839 trabajadores independientes, que se compara con 1.623.232 trabajadores dependientes o en relación de dependencia laboral. Mientras que entre los dependientes, entre los asalariados, el 22,9 era informal y el 77,1 era formal. En los independientes, la mayoría, el 51,7, era informal y solo era formal el 44,3%. Estos son datos del primer trimestre del 2019. Me parece a mí que probablemente se han agravado con la pandemia, ¿no? Uno de los efectos de la pandemia es que se pasaron a la informalidad muchos empleos que antes eran formales y muchos que perdieron su empleo engrosaron el sector de trabajadores independientes en la informalidad. Entonces, ¿qué propuesta hizo el Colegio de Abogados, tanto a la Junta Directiva de la Caja como presentó un proyecto de ley que apadrinó en la Asamblea el diputado Pedro Muñoz? La propuesta es que definir que la contribución de seguridad social o las contribuciones de seguridad social debería empezar sobre renta neta, pero no toda la renta neta, sino la derivada de trabajo independiente. Es decir, en plena consonancia con lo que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, de carácter territorial. ¿Por qué de carácter territorial? Porque la que tiene carácter extraterritorial contribuye normalmente en otros países. O sea, si yo trabajo medio tiempo en Costa Rica y medio tiempo en Panamá, pues en Panamá seguramente me van a obligar
a pagar impuestos y entre ellos a pagar los tributos parafiscales de la Seguridad Social panameña. Incluyendo al empresario. Normalmente no vemos al trabajador como empresario, pero hay algún empresario, sobre todo el empresario individual, que recibe rentas de las previstas en el artículo 32, inciso B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que debería ser considerado trabajador independiente. Y que además debería reducirse, rebajarse de esa renta neta el impuesto sobre la renta. ¿Y cuál es la razón de que debería rebajarse? Porque si no se hace, se está imponiendo la obligación de contribuir a la seguridad social sobre un ingreso que ya no es del trabajador, que fue del trabajador, pero que dejó de ser del trabajador, porque ahora es un ingreso del Estado. Entonces no tiene sentido el que parte de las contribuciones pesen sobre el impuesto sobre la renta. Excluidas las ganancias y las pérdidas de capital y las rentas de capital y las demás rentas empresariales que no son rentas de las previstas en la Ley de Protección al Trabajador, que se refiere a trabajo independiente. O sea, primera parte de la propuesta, que está tanto en el proyecto de ley como en la propuesta de reglamento que se sometió a la Junta Directiva de la Caja, que la base sobre la que se calcule con estas reglas. Renta neta, territorial, menos impuesto, sin incluir rentas y ganancias de capital y excluyendo rentas empresariales. Segunda parte de la propuesta, definida la base, que la alícuota, el porcentaje, la tarifa, sea idéntica a la cuota obrera de los trabajadores asalariados, por una consecuencia que se estima necesaria del principio de igualdad. Los trabajadores independientes no pueden tener una tarifa diferente que la de los trabajadores asalariados. Se propone además un sistema de autoliquidación que no existe en la actualidad, un sistema de autodeclaración, que sería anual, es decir, una vez al año hay que presentar cuáles fueron mis ingresos, cuál fue mi renta neta, cuánto fue lo que pagué de impuesto, cuánto tengo que restarle a esa base imponible, con una declaración anual. Así es, María Alexandra. Hay algo que todavía no termino de comprender. Sí. O sea, si bien sí es un tema de igualdad que contribuye igual que un asalariado, el otro porcentaje que le corresponde al patrono sería, según los cuadritos que hemos visto antes, el Estado al que le corresponde dar ese aporte. Sí. Entonces, en esta propuesta también sería así, porque sería un gasto más también para el Estado. Sí. Que ya lo tiene, el Estado ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo tiene para aquellos que no llegan al mínimo que los obliga a contribuir. Pero si son montos muy grandes, también estaría obligado a contribuir bastante, ¿no? Así es. Pero dijéramos que lo que no puede hacer es espantar a los que le van a proporcionar ingresos. Si lo esfuerzo, eso sí lo tengo claro. Si lo esfuerzo a la informalidad, no, su contribución es cero. Pero digamos, lo que tengo ahorita, bueno, según lo que he visto últimamente, es que la deuda del Estado hacia la caja es bastante grande. Entonces, habría que empezar como esto desde cero, como ok, porque sería también aumentar esa deuda si no se ha pagado. Bueno, no sé si es aumentar la deuda, pero sería un aporte más que tendría que dar el Estado, siendo que ahorita no está al día con la caja. Así es. Y eso es un aporte que siempre estuvo en sus manos, ¿verdad? O sea, aunque no estén esas cuentas de lo que el Estado le debe a la caja,
siempre perteneció al Estado. No es que se le está imponiendo ahora. No es que se le está añadiendo algo que antes no tenía. Es algo que ya tenía. Lo tiene al menos desde el 2000, que se aprobó la Ley de Protección al Trabajador. Sí, sí, sí. Okay. Gracias, Luis. No, con gusto. Algo que caracteriza a los trabajadores independientes es que sus ingresos no son estables. Así como el ingreso de salario casi siempre no tiene grandes variaciones. Bueno, vean que hubo que aprobar una ley para disminuir el salario en tiempos de pandemia, para disminuir las condiciones laborales en tiempos de pandemia, y ha habido que hacer sucesivas prórrogas de esa ley habilitante de cambio en las condiciones de trabajo. En cambio, a los trabajadores independientes lo que caracteriza sus ingresos es que son muy variables. Por ejemplo, si yo soy abogado, puede ser que después de 10 años de estar peleando, gane un juicio y que a ese juicio le correspondan unas costas, que por su naturaleza las costas son ingresos profesionales, muy elevadas. Pero ese que yo haya obtenido unas costas inmensas en este mes, no quiere decir que las vaya a obtener en el próximo mes, ni en los siguientes meses, ni el próximo año. Es algo totalmente variable. Si yo soy dentista, soy un trabajador independiente dentista, y viene la pandemia y la gente tiene miedo de contagiarse, y el medio de contagio es la saliva, un profesional que trabaja en contacto con la saliva, es presumible que vio disminuidos drásticamente sus ingresos en el año de la pandemia. Si yo soy un guía turístico, soy independiente y soy un guía turístico, y de repente declararon mi cantón en alerta roja, no puede haber actividad turística en mi cantón, pues mis ingresos se convirtieron en cero durante los 3 meses que estuvo en alerta roja mi cantón. Entonces, lo que caracteriza a los trabajadores independientes es la variabilidad. Por tanto, el sistema de autoliquidación tendría estas características. Yo presento mi declaración del año que pasó, del año anterior, que me sirve para el siguiente año, pero tendría la posibilidad de rectificar las cuotas con los ingresos reales cada 3 meses. También esta disposición permite el que no haya esa especie de error circular de cálculo, como para determinar la renta neta. Uno de los gastos deducibles son las cuotas de seguridad social, y como la renta neta serviría de base para determinar las cuotas de seguridad social, si yo pongo eso en una hojita de Excel, seguramente habría un error, ¿verdad? Porque estaría restando algo que afecta el resultado, que a su vez afecta la cifra que voy a restar. Por tanto, lo que se propone es que el sistema de autoliquidación del año 2020 sirva para el año 2021. Pero reconociendo que los ingresos son muy variables, se propone que cada 3 meses yo pueda tener la oportunidad de decir, bueno, los ingresos que tuve el año pasado ya no son los de este año. Veo que hay una pregunta. Bueno, los músicos también, dice Pablo Andrés. Sí. De hecho, vamos a tener esta presentación, una presentación muy parecida con el sector cultura.
en la tarde de hoy. Y cabalmente lo que me decían los integrantes del sector cultura es que sus ingresos son absolutamente variables. Me decía un segundito, por favor. Un momentito. ¿Aló? Sí. Eh, Perdón, decía que uno de los casos que nos planteaban del sector cultura es precisamente una actriz y directora de teatro que para una función especial del Teatro Nacional la contratan una vez al año, normalmente en el mes de diciembre, por servicios profesionales de manera independiente. Entonces dice, me saldría más caro someter pago a la seguridad social. Yo por eso soy informal, porque mi ingreso es una vez al año. Entonces yo hago ese trabajo por el cual hay previsto presupuesto, el teatro me pagaría por hacerlo y lo hago gratis, solo estar en la caja por ese servicio. Es una directora de teatro que la mayor parte de su tiempo es profesor en la universidad, es decir, está en relación de dependencia, pero tiene algunos trabajos adicionales en forma independiente. ¿Hay alguien con la mano levantada? María Alexandra, creo que la tenéis levantada. Perdón, profe, ya la bajo, era de antes. Rosita, ¿quiere preguntar algo? Sí, profe, no entendí eso de la declaración. O sea, la declaración que se presenta no es relacionada entonces con el impuesto sobre la renta. Sí, es relacionada porque seguiría las mismas reglas, excepto las que están ahí en la, en la pantalla. Ajá. De hecho, Es que, como dice ahí abajo en su defecto, declaración del impuesto sobre la renta. si alguien no la presenta, habilitaría a la caja a utilizar la declaración de impuestos sobre la renta, pero obviamente haciendo esos ajustes. Ah, ok, pero entonces prácticamente es lo mismo, nada más que digamos que el origen es distinto. Sí, pero digamos me O obliga, sea, una viene directamente. Ajá. me obliga a mí a presentar declaraciones a la caja, con lo cual le evito a la caja todo el problema de los actos propios. Ah, ok, ok, entiendo. ¿Verdad? Ya la determinación no sería una determinación por recibo originaria de parte de la caja, sino que es una determinación que yo, trabajador independiente, soy el que la hago. Y es una declaración jurada, yo me convierto en un obligado tributario con base en mi declaración, no con base en el ingreso de referencia o lo que determine la caja. La caja puede revisar mis actos. El problema actual es que revisa los actos de la caja y los revoca unilateralmente, lo que está prohibido por el ordenamiento jurídico. Ok, perfecto, profe. Y ahora sí me quedó más claro. Gracias. Bueno, con todo gusto. Se propone también es idéntico el proyecto de reglamento que se presentó a la Junta Directiva de la Caja y el proyecto de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa. Se propone además que el procedimiento de determinación de las cuotas, cuando hay discrepancias entre el contribuyente y la caja, se dirima por el procedimiento determinativo del Código Tributario. Actualmente hay un procedimiento
que en parte está en la ley constitutiva, pero mayormente está en el reglamento de de trabajadores independientes de la Caja, que no tiene recurso ante un órgano objetivo, independiente, imparcial, fuera de la propia Caja. Tal vez echo para atrás y me explico un poquito mejor. El inspector de la Caja, se llama Inspector de Leyes y Reglamentos, pertenece al Departamento de Inspección, que pertenece a la gerencia financiera de la Caja. Entonces, el inspector me hace un traslado de cargos. Ese traslado de cargos yo lo puedo impugnar, lo puedo proponer medios de prueba, etc. Y una resolución administrativa que se llama informe de inspección. En el informe de inspección se determinan unas cuotas a pagar. Si yo no estoy de acuerdo, puedo presentar recurso de revocatoria que resuelve el gerente de la inspección. O sea, el inspector más su jefe. Normalmente el inspector hace el documento y el jefe lo firma porque no va a revisar 600 documentos consecutivamente. Si no estoy de acuerdo, puedo interponer, normalmente lo hago al inicio, recurso de apelación en subsidio de que la revocatoria fuera declarada sin lugar. Y ese recurso de apelación lo conoce el gerente financiero. Si el gerente financiero lo declara sin lugar el recurso, la deuda se convierte en líquida exigible. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que dijo el inspector, salvo que tenga unos errores muy evidentes, puede ser cobrado coactivamente por la Caja. Se puede embargar cuentas, puede embargar bienes, muebles e inmuebles, y puede cobrar con la misma fuerza coactiva que una deuda, digamos, con la misma fuerza que pueden cobrar los emisores de tarjeta de crédito, las deudas de los tarjetavientes. Ese procedimiento parece violar el artículo 8, inciso 1 del Pacto de San José, del convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que en la determinación de cualesquiera obligaciones, incluyendo las fiscales, pero con una coletilla que dice y cualesquiera otras, las penales, las civiles, las laborales, las fiscales y las de cualquier otra naturaleza, para esa determinación, el obligado debe ser escuchado ante un juez objetivo, independiente e imparcial. Pareciera que esa garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos no se cumple en el caso de las cuotas de seguridad social. Porque en la determinación de mis obligaciones de seguridad social, no soy escuchado por un juez objetivo, independiente e imparcial, sino solo por funcionarios de la Caja. Solo, y en el último grado, por el gerente financiero de la Caja. Que dicho sea de paso, a un gerente financiero, no sé si es el caso de la Caja, pero me parece que debe serlo, a un gerente financiero se le mide por resultados. Es decir, tiene un conflicto de intereses al declarar con lugar mi recurso, porque mi recurso va a disminuir los ingresos que él cree que tendría la Caja. Entonces, si lo declara con lugar, conflicto de intereses. Si lo declara sin lugar, conflicto de intereses. Por eso es que el Convenio Americano de Derechos Humanos dice que esas obligaciones deberían ser conocidas por un juez objetivo, independiente e imparcial.
Y aunque esa garantía está en el capítulo de garantías judiciales, tendería a pensar que por esa razón deberían ser conocidas previamente a su ejecutabilidad por un juez del Poder Judicial. Se ha interpretado tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por algunos estados, entre ellos Costa Rica, que esa garantía se cumple en la medida en que hay un tribunal administrativo que tenga garantías de objetividad, independencia e imparcialidad. En concreto, cuando se trata de deudas tributarias, esa juez objetivo, independiente e imparcial es el Tribunal Fiscal Administrativo, un tribunal que no es del Poder Judicial, es del Ministerio de Hacienda, pero que tiene garantías de objetividad, independencia e imparcialidad. ¿Cuáles son esas garantías? Que los miembros no pueden ser removidos, que tienen la misma remuneración que los jueces de primera instancia del Poder Judicial, que las causales de excusa y de remoción son las mismas que las de los jueces de la República, que tienen autonomía en sus decisiones, etc. Entonces, parte de la propuesta es que el procedimiento sea el mismo procedimiento del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ya dijo la Sala que es un código aplicable en materia de cuotas de seguridad social. Se propone también dar efecto retroactivo a este nuevo régimen. Ustedes me dirán, bueno, pero el artículo 34 de la Constitución Política prohíbe la retroactividad. Sí, pero solo prohíbe la retroactividad en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas o de derechos patrimoniales adquiridos. En este caso se trataría de una retroactividad en beneficio y además voluntaria, en el sentido de que si yo quiero acogerme al nuevo régimen, retroactivamente, voluntariamente, puedo hacerlo, pero puedo seguir litigando con la caja lo que pasó hasta que se apruebe la ley. Se declara que el periodo de prescripción expresamente es el del Código Tributario, 4 años, que los demás medios de extinción de la obligación contributiva serían los medios de extinción del Código Tributario, que la prescripción es declarable administrativamente, es decir, esa teoría tan curiosa de la caja de que la prescripción solo la tiene que declarar, la puede declarar un juez, eso se sepultaría con esta nueva norma. Se condonarían intereses y multas a aquellos que regularicen dentro de los 6 meses después del cambio de la normativa, y quienes se acojan a esa retroactividad deberían hacer pago total o arreglo de pago por los 4 años no prescritos en los que la caja hace arreglos de pago con los demás contribuyentes, que normalmente son 5 años y en algunos casos, dependiendo del monto, exige una garantía. Profe, vieras que no entendí muy bien eso de retroactividad en beneficio y voluntaria. ¿Me lo puede explicar de nuevo, porfa? Sí, claro, con gusto. ¿Usted tiene a la mano la Constitución Política? Sí, señor. Léanos el artículo 34, por favor. Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Ok. Entonces, ¿qué prohíbe la Constitución? Prohíbe que la norma sea retroactiva si causa perjuicio. No causa perjuicio, es decir, si fuera beneficiosa, no está prohibida. Y no cualquier ley judicial está prohibida su efecto retroactivo por la Constitución, sino
cuando el perjuicio sea en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas o de derechos patrimoniales adquiridos. Ejemplo. La ley costarricense solo permite el matrimonio entre dos personas. Dicho en otras palabras, prohíbe la poligamia. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? Sí. Sí, señor. Ok. Tal vez una anécdota. Una vez me tocó ir a dejar unas medicinas donde unos indígenas, ya hace bastantes años, hace más de 20 años de esto, donde unos indígenas de Talamanca. Y montaña adentro, y llevábamos medicinas y algunas cosas tan básicas como suero antiofídico, ¿verdad? Pues es de los accidentes con ofidios, es de las cosas más, más severas que hay en esas comunidades indígenas eh, tan aisladas. Esta es una comunidad indígena que pasaba aislada 4 o 5 meses de cada año cuando empezaban las lluvias y crecían los ríos. No podían ni entrar ni salir nada. Entonces, en la época en la que no había lluvias, que bajaban los ríos, fuimos un grupo de personas a llevarles ropa. Los que viven en la selva, curiosamente, de las cosas que más aprecian es que uno les lleve ropa, pues la ropa se gasta mucho en la selva, se desgasta mucho en la selva. Medicinas, les llevábamos, pues, en la mochila llevábamos varias medicinas básicas y suero antiofídico, me parece que es las cosas que llevábamos. Y el guía nuestro, el que nos había motivado a llevarles esas medicinas y esas ropas a estos indígenas, nos había advertido previamente, vean, no se escandalicen de algunas cosas que son propias de la ciudad, pero que son completamente distintas en la selva. Y en concreto, el cacique que visitábamos, tal vez la expresión cacique tal vez no sea muy apropiada, pero dijéramos la persona indígena de autoridad que visitábamos, a quien le íbamos a entregar las ropas y las medicinas, estaba casado con 2 hermanas. Las 2 hermanas eran sus esposas, o sea, en un caso de poligamia. El Código Civil no había llegado a Talamanca. Y como el guía que nos llevaba tenía una motivación religiosa de asistencia, de caridad, nos decía, pues tampoco ha llegado, no solo no ha llegado el Código Civil, sino tampoco ha llegado la predicación del cristianismo de que no se permite la poligamia. Pero, en fin, no se escandalicen por eso, ¿verdad? La ciencia hay que respetarlo. Supongamos que nuestro Código Civil, para regresar a la pregunta de Fiorella, me parece que era la que preguntaba, que el legislador modifica el Código Civil y permite la poligamia. Pues bien, retroactivamente, eso serviría para reconocer la situación de este cacique indígena. Pero supongamos que unos años después, dice, no, ¿dónde estábamos? Esto fue absurdo que aprobáramos eso, dicen los legisladores. Regresamos al régimen de que el matrimonio es exclusivamente entre 2 personas, no puede estar uno casado con más de un cónyuge. Y derogan esa norma. La nueva norma no puede tener efectos retroactivos
frente a la situación jurídica consolidada de este cacique de Talamanca y sus dos esposas, ni puede tener efectos a quienes durante la vigencia de la ley consolidaron alguna situación. Y el caso típico de consolidación de una situación es el matrimonio. No es el único, pero es un caso que nos sirve de ejemplo. Entonces, ¿qué prohíbe el artículo 34 de la Constitución Política? Prohíbe la aplicación retroactiva o el efecto retroactivo de la ley a situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la ley anterior. En el caso de la caja, de esta propuesta de la caja, ¿sucedería eso? A mí me parece que no. Porque no hay una situación jurídica consolidada. De hecho, lo que hay es una situación de incertidumbre jurídica en esas disputas entre independientes y la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la otra cosa que prohíbe el artículo 34 de la Constitución es en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos, que me parece que tampoco habría derechos patrimoniales adquiridos. Sería una retroactividad que no sería en perjuicio, sino sería en beneficio y voluntaria de aquellos que quieran acogerse a estas reglas, forma de cálculo, base imponible, etcétera, por los últimos 4 años. Los que no quieran, pues que sigan litigando con la caja a ver si los tribunales les dan la razón o no. Pero los que quieran no litigar con la caja, sino el derecho humano de estar a derecho, podrían retroactivamente aplicar este nuevo régimen si se aprueba voluntariamente. No sé si me expliqué, Fiorella. Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Bueno, sin intereses y sin multas. Como digo, esto fue una propuesta que se presentó a la Gerencia General de la Caja, a la Junta Directiva de la Caja. Se presentó también a la Asamblea Legislativa en forma de proyecto de ley. Ese proyecto de ley está en discusión en la Asamblea Legislativa. Y la Caja publicó un borrador de reglamento el 19 de marzo de este año. Primero que no hace ninguna relación al proyecto de reglamento que le propuso el Colegio de Abogados formalmente hace casi 2 años. ¿Qué tiene estos problemas? Primero, la base de cálculo no está asociada a la remuneración del trabajo, sino a cualquier actividad económica, es decir, incluiría alquileres, intereses, dividendos, diferencial cambiario, etc. Lo cual contradice la Ley de Protección al Trabajador, que modificó el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja para incluir trabajo independiente, no para incluir actividad económica sin relación de dependencia. Me parece que son cosas diferentes. No menciona nada de las cuotas, cuando lo lógico, de acuerdo con el principio de igualdad, sería que las cuotas de los independientes fueran iguales a las cuotas de los asalariados. ¿Y eso qué significa? Significa la pretensión de seguir cobrando una cuota patronal encubierta, cual no está bien. No menciona nada de una declaración autoliquidativa, que es lo que se le propuso a la Caja, que fuera por declaración, lo cual deja en muy mal pie los ajustes por subdeclaración que hace la Caja. Si no hay declaración, no puede haber subdeclaración, ¿verdad? Lógicamente, para que haya declaración por debajo del monto que debió haber sido declarado, debe existir declaración. Sin declaración no puede haber subdeclaración. No resuelve el problema de los actos propios. Remite el artículo 56
de la ley constitutiva de la Caja para efectos de prescripción, es decir, declara que el plazo de prescripción es el de 10 años, que ya vimos que no procede, porque ese procede solo para daños y perjuicios, cuando lo correcto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, sería remitir al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Los colegios profesionales, pero también las cámaras empresariales, pusieron el grito en el cielo. Lo habrán leído en las noticias. Protestó el Colegio de Cirujanos Dentistas, protestó el Colegio de Abogados, protestó el Colegio de Arquitectos, protestó la Federación Costarricense de Colegios Profesionales, protestó la Cámara de Comercio contra ese borrador de reglamento. Y lo que dijo el director financiero de la Caja es, bueno, vamos a tomar en cuenta las observaciones, pero la verdad es que fue un intento de darle a torillo con el dedo a los independientes ese borrador del reglamento. Y colorín colorado, este tema se ha acabado. Me queda un temita para terminar la clase de hoy, que es el de prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Pregunta Brian que cuándo fue presentada esa propuesta. Ya hace como 2 años. No tengo la fecha exacta a mano, pero se las puedo hacer llegar tal vez por el chat. Cuando se presentó a la Junta Directiva de la Caja y cuando se presentó a la Asamblea Legislativa. Hace más o menos 2 años. Bien, decía que nuestro programa empezó hablando de recursos financieros. Después de los recursos financieros, acotamos tributos. Dentro de los tributos vimos los del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, impuestos, tasas, contribuciones especiales. El día de hoy lo dedicamos a un tipo de tributos que se llaman tributos parafiscales, y es su ejemplo que es las cuotas de seguridad social, su ejemplo paradigmático en Costa Rica, no el único, pero sí el más importante por montos y por la generalidad de las poblaciones a contribuir. Y ahorita pretendemos ver un enano de otro cuento que se llama prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Todas las prestaciones patrimoniales públicas, mejor dicho, todos los tributos son prestaciones patrimoniales públicas, pero no todas las prestaciones patrimoniales públicas son tributos. Existen algunas prestaciones patrimoniales de carácter público que no reciben la calificación o la caracterización de tributo. En las prestaciones patrimoniales, que como digo incluye las tributarias y las no tributarias, la coactividad es el elemento definidor. ¿Qué las definen? El que no son voluntarias. No está en juego el acuerdo de voluntades, sino que se imponen unilateralmente por el ente público y que son de carácter público. No pueden ser de carácter privado. De carácter privado podemos contraer obligaciones por el acuerdo de voluntades, el intercambio de voluntades. Pero en el carácter público no hay un intercambio de voluntades entre el ente público y el obligado, sino que hay una intervención del poder público en la creación y en la configuración de esa prestación patrimonial. Y además tiene carácter pecuniario, tiene carácter patrimonial. Es decir, es una detracción, una disminución coactiva del patrimonio del obligado. El obligado tenía 100, interviene el Estado y ahora ya no tiene 100, sino que tiene 90.
Decíamos que todo tributo es una prestación de carácter público. Es una prestación patrimonial de carácter público. Pero no toda prestación patrimonial de carácter público es tributo. Es decir, las prestaciones patrimoniales son el género que tiene al menos dos especies: tributos y prestaciones no tributarias. El género prestaciones patrimoniales es más amplio que la especie tributo. En esta sentencia del Tribunal Español, ya bastante viejita, del año 95, hace 26 años, decía el Tribunal Constitucional Español: el concepto de prestación patrimonial de carácter público recogido en el texto constitucional es más amplia y abierta que la de tributo. La imposición coactiva de la prestación patrimonial, o lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla, es, en última instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley. Cuando el Estado crea una prestación, surge como límite a ese poder del Estado el que tenga que hacerlo por medio de la ley. No la puede hacer el Estado porque sí, no la puede hacer el Poder Ejecutivo porque sí, sino que se necesita una ley. Esa materia está reservada a la ley. Las prestaciones coactivas, las prestaciones patrimoniales, solo pueden crearse por ley. Por ello, bien puede ser que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público. Existen algunas contribuciones, en concreto la del artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, que en la opinión de Adrián Torrealba, que es un tributarista, que ha examinado la materia y que además es probablemente el único autor que ha escrito sobre esta materia en Costa Rica, critica las sentencias de la Sala Primera y Cuarta que dicen que ese artículo 80 de la Ley de Cooperativas es un tributo. Ambas salas, Primera y Cuarta, parten de la naturaleza coactiva de la contribución y, por tanto, como es coactiva, es tributo. Y lo que dice Torrealba, que en mi opinión tiene razón, es no, el género prestaciones coactivas es más amplio que la especie tributo. Y se fuerza la interpretación para entender que el sujeto activo es un ente público y el sujeto activo de esa prestación del artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas es la Federación de Asociaciones Cooperativas, pero en el Instituto de Asociaciones Cooperativas, que no es un ente público, es un ente privado, se llama Cenecoop. Es coactiva, no hay elemento voluntario o volitivo de parte de las cooperativas, no puede la cooperativa decir, ah, no, yo eso no lo pago. Es ex lege, está establecida por la ley. Satisface un interés público, sí, que es el desarrollo del movimiento cooperativo en Costa Rica. Pero el acreedor no es un ente público, sino que es un ente privado que se llama. Por tanto, no constituye tributo, sino una prestación patrimonial pública, pero no tributaria. Y con eso concluye la clase del día de hoy. Si no hay preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias.